estado de conforme. O sea, vamos a analizar qué es la conciencia. El tema propiamente dicho es conciencia. La conciencia es corto de saber de qué estamos hablando. Lo que vamos a hablar es el estado de coma, básicamente, y vamos a tratar de hablar un poquito sobre eso. Como siempre viene en medio hospitalitos, vamos a empezar mostrándoles algunas cositas agradables. ¿Alguna vez han escuchado una canción de Tinguido? Sí. ¿Bonitas o feas? Bonito. ¿Y por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice por qué se ha muerto este Gustavo Cerati? Desde el 2011, por eso hace 10 meses, el 2010 ha sido su accidente, su problema, y el 2012, 11 estaba así. Ha durado unos 8 años más en estado vegetativo. ¿Por qué? Nunca han leído nada, nunca han escuchado papuchos. Doctor, ¿no era de un paro respiratorio? No. Sí, pero... Si se ponen a leer van a ver que lo más frecuente que encuentran es que como era una persona joven, músico, con una música muy bonita, era drogadicto, era alcohólico, es lo que más dicen, ¿verdad? Sin embargo, esa ha sido la causa. La causa ha sido ese agarrador de su guitarra, que está aquí sobre su hombro izquierdo, también lo. Ese ha ido lesionando la arteria y ha causado una disección de la arteria carótida. Y eso ha ocasionado un accidente vascular cerebral. Él tuvo un problema similar, no había disección, pero sí tuvo una falla en un concierto en Buenos Aires. Se hizo ver, le dijeron, hay este peligro. No hizo caso y en Venezuela volvió a tocar, volvió a lastimarse y ha presentado ese estado. Entonces vamos a tratar de ver qué es ese estado. Quiero que ustedes aprendan un poquito conciencia, facilito. Pero después quiero que analicemos qué es el estado de coma y cómo lo podemos evaluar. ¿De acuerdo? Este otro caballero y lo mismo. A este lo ha matado un médico por bruto. Vamos a revisar estas cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué es la conciencia? Eso es lo primero que debemos saber. Y ya nos da de sencilla la definición. Es un estado en el cual nos damos cuenta de qué hay a nuestro alrededor y qué somos nosotros mismos. Nos damos cuenta de nosotros mismos y de nuestro entorno. Eso es conciencia. Ubicarse quién eres y qué hay alrededor tuyo. Más fácil no podía ser la definición. ¿Sí? Más facilita no pudo. Ahora. Tenemos un lugar donde están ubicados todos los componentes de la conciencia y del estado general del ser humano, que es todo el cerebro. Y en prácticas todos van a ser listas de funciones mentales superiores, porque son muchísimas. Aquí tenemos algunitas, las que tal vez más bola le damos en nuestra función médica, en nuestra capacidad de poder evaluar. Les vamos a enseñar a evaluar estas funciones. ¿Y cuáles son los elementos que hacen que la conciencia esté vigente? Dos.
el SARA, sistema activador reticular ascendente, y la corteza. Vamos a ver después que aquí primero las vías para el despertar, esta vía dorsal del tálamo, la vía ventral hipotalámica y obviamente la formación reticular ascendente con su con los contactos con la formación reticular continua mesencefálica, los músculos esos peribraquiales, y de ahí va a salir ese alumbrar, ese despertar a la conciencia. Así ustedes en este momento se mantienen conscientes. Pero vamos a ver esto. Esto hemos puesto para que ustedes vean que el cerebro tiene mucho que ver en todo esto y la circulación también. ¿Cuál es la circulación normal? La que está anotada allá, 55 a 60, otros dicen 50 a 60 mililitros por 100 gramos. O sea, no quiero que ustedes sean de los médicos truchos, que un paciente llegue con mareo y le digan, mala circulación cerebral. Eso no hay. Eso es mentira. Ustedes se dan cuenta, está del 40 para abajo, o sea, bastante, hasta el 30, hasta la mitad, donde hay una actividad eléctrica anormal, puede haber alguna falla. Y recién va a haber problemas desde el 20, 19, 20 para abajo. Y todo esto lo vamos a volver a hablar en accidente vascular cerebral. Del 19, 20 para abajo, recién tendremos problemas notorios. Y hay discusión también del 9, 11 para abajo, recién hay esta liberación de potasio, este intercambio electrolítico y muerte de la neurona. El cerebro tiene una capacidad de mantener la circulación muy buena. Debe ser el órgano mejor autorregulado de toda la economía. Se autorregula muy bien. Los antiguos sabían que la conciencia dependía de un cerebro entero. Ya los antiguos griegos nos decían, si se daña el cerebro, chao París, no hay conciencia y hay estado de coma. La alteración es un problema clínico difícil y vamos a ver por qué en un momento. El estupor y coma, el estado de sopor y del coma, suponen un fallo cerebral avanzado. Ahora, ahí bien dice, la uremia, por ejemplo, el fallo renal nos puede dar. Eso nos está hablando de un problema netamente metabólico, no neurológico. Y cuanto más dura, es mayor la probabilidad de que este deje daño. Entendemos por coma, ojos cerrados. Eso es lo primero que hay que aprender. Coma igual ojos cerrados. Vamos a ver en muchas escalas, inclusive en la escala de Glasgow original, decía ojos cerrados. Estímulo doloroso, abre y te contesta. Estímulo doloroso, abre y hace algo. Estímulo doloroso, no abre. Ya no está hablando de grados de profundidad del sopor, estupor o de los grados de coma. ¿De acuerdo? Y salvo los que dice aquí, los reflejitos integrados directamente en la médula, o arriba, no vamos a tener ninguna otra respuesta en un grado de coma profundo. Aquí tenemos un primer dato que ustedes como médico general tienen que saberlo muy, pero muy bien. El 65% son tóxico-metabólicos. Cuando un paciente llegue a sus manos, estén donde estén, con pérdida del conocimiento, con pérdida del estado de conciencia, lo primero que deben hacer no es pensar en enfermedades neurológicas, porque casi poco más de 2/3 del asunto son tóxico-metabólicos.
¿Y esto por qué lo friego harto? Y les voy a mostrar esto hartas veces. Porque ustedes como médicos van a cursar todas las materias en estos 2 años que tienen. Y en todas esas materias no pueden aprenderlas bien, deben aprenderlas muy bien para poder identificar la causa exacta de esa falla tóxico-metabólica, descartarla en general. Solamente el 35% corresponde a las enfermedades propiamente dichas neurológicas o neuroquirúrgicas. Reumatismos, enfermedad cerebrovascular, meningitis, meningoencefalitis. Pero ustedes como médicos generales, antes de pensar, hay que llamar al neurólogo, tienen que descartar ese 65%. Ese es trabajo del médico general y ustedes. ¿Estamos claros? Antes de estar pensando en trasladar al paciente, ver qué tiene el paciente e identificar clínicamente, porque somos machos para enseñar, decimos, hagan una tomografía, hagan una resonancia, donde ustedes van a practicar medicina de inicio, no hay eso. Ustedes tienen que ser clínicos a la perfección y hacer el diagnóstico clínico. Por eso majadereo con esto, porque el 65% es su problema clínico. Clínico. Dios quiera que alguna vez tengan un laboratorio por ahí para poder complementar, pero va a ser principalmente clínico. ¿Está claro? Obviamente, si son dos componentes, aquí hablamos que puede haber una falla en la corteza. Acordarse que la corteza no es solamente la cortecita, sino que al decir corteza nos estamos refiriendo a todo el sistema nervioso. Está la región gris, la blanca, están todas. Y en esas hay funciones. Y cualquiera de esas funciones puede estar fallando. Y eso ya me está hablando que algo está fallando. Ahora, las fallas más de la corteza propiamente dichas son las que nos van a dar mucho mayor estado de coma. Una falla del sistema que despierta la corteza, del sistema reticular, o una falla mixta de ambos. ¿Qué es lo? A ver, eso no se necesita ni explicar. Aquí sí, aquí no sirve. Lo que tenemos allá es, fíjense, no se fijen en esto de aquí saqué de otra presentación y no me interesa. Me interesa aquello, alteración cuantitativa de la conciencia. Desde una persona que está vigil, despierta, ¿cómo van a estar sus ojitos? Abiertos. Y los demás, el obnubilado, todavía puede abrir un ratito, mirar y volver a cerrar, pero va a estar básicamente tendiente a cerrar los ojos. Ese paciente que va a ser somnoliento. El soporoso, que ya es ojos cerrados, dependiendo si responde abriendo los ojos, si responde moviéndose, o si no responde nada en el sopor profundo. Y obviamente en el sopor profundo lo más que va a hacer es movimientos corporales de descerebración y de decorticación. Y obviamente el último será el coma, donde no habrá respuesta. En cuanto a las alteraciones cualitativas de conciencia, pensamos en enfermedades, pero no es el tema ahora, no me preocupo. Esto es importante. Ustedes han hecho neuroanatomía, ¿no? ¿O no han hecho? Sí. Han debido ser, ¿no? Si no, no estarían aquí. ¿Han visto un tronco encefálico en vivo? En vivo. Sí. Es de este grosor y de ese tamaño. Una lesión ahí, para que se provoque algo,
tiene que ser bilateral. Pero si es una cosita así chiquitita, basta pues un pequeño coagulito que cause una isquemia pequeña y está dando una lesión. ¿De acuerdo? Obviamente podemos ver por lesiones intratentoriales o trastornos tóxico-metabólicos severos. Y plegamos con eso juntos. La alteración difusa se va a presentar fundamentalmente por un compromiso difuso de la conciencia, de la corteza. Por ejemplo, una meningoencefalitis. No existen signos de daño de tronco. La meningoencefalitis va a ser algo ahí en corteza que está causando un problema en la misma corteza. La meningitis, por eso decimos meningoencefalitis, después encefalitis, porque la meningitis es una infección, inflamación de las meninges, ¿sabes? Que queda en contacto con la corteza. Cuando esta infección, cuando esta molestia pasa y abarca un poquito de la corteza, ahí va a estar dañando la corteza y va a ser un daño difuso. El SARA, hay que tomar en cuenta que están los centros ventilatorio, respiratorio y el centro de funcionamiento del corazón. El corazón suele ser mucho más autónomo, funciona solo. Pese a haber daño aquí grande, el corazón sigue fregando. Los pacientes, por ejemplo, en estado vegetativo o en estado de muerte cerebral, sigue funcionando el corazón. Se ordena que se apague el aparato. Eso es terrible, nunca lo van a hacer ustedes, por más que les ordenen, porque eso se ve últimamente con mayor difusión. Va alguien que es muy capo en neuro, pero debe evaluar un neurólogo. Va un intensivista, evalúa, dice, a ver doctor, apague el aparato. No los apague. El que da la orden apaga, porque ese paciente se va a morir en 5 minutos. El que da la orden apaga. Apague. No, doctor. Usted está dando la orden, déjela escrita y apague usted, porque es como si estuvieras matando. ¿De acuerdo? No lo hagan nunca. Es una cosa que tenemos derecho a decir, no lo haré, por más que seas interno, alumnito, lo que sea. No, no lo voy a hacer. Hágalo usted, porque no es algo que nosotros debamos hacer cuando no hemos hecho el diagnóstico. Y la mayoría, que son lesiones más difusas de todo el sistema, son tóxico-metabólicos. Aquí por ejemplo tienen una cosita. Esto me ha gustado siempre mostrarles. El SARA sube y se difunde, pero se difunde casi alrededor, yo diría, de esta glandulita. ¿Qué glandulita es? La pineal. Alrededor. Entonces, si la pineal se desvía, fíjense, esa es una tomografía simple y está bien clarito cuando ese hematoma puede ser un tumor, puede ser un accidente vascular cerebral, puede ser lo que sea, empuja la línea media de 3 milímetros hasta 3 milímetros estará vigil. Se empuja más o muy dado, soporoso y sobre todo coma cuando hay un desvío grande de la línea. ¿Ya? ¿Qué más hay? La etiología. Aquí volvemos a hablarles de las causas que vamos a hablar. Entre las que son estructurales, supra e intratentoriales, son estas del mismo cerebro, que son todas estas. Enfermedad cerebrovascular, tumores, abscesos, una hidrocefalia puede. Las difusas, meningitis, meningoencefalitis, el estado epiléptico, la encefalopatía hipertensiva mucho menos. La lesión anóxica difusa, esa es la que queda muchas veces después de un traumatismo craneal. Y las lesiones secundarias aumento a PIC, que son raras, sin ser algo que esté ocupando espacio.
Y este es su trabajo, porque todas estas son las que ustedes tienen que buscar. Y no son todas, ¿eh? Estas son algunitas, digamos, este es un 10% de lo que ustedes tienen que aprender de medicina y buscar el caso necesario. Todas estas enfermedades metabólicas, carenciales, hipóxicas, tóxicas, fármacos, físicas, todo es el trabajo de ustedes. ¿Está claro? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar les muestro este es el famoso librito de Plum and Posner. Es un librito escrito en la década del 50-60 más que todo, que estos dos caballeros escribieron. Es muy bueno. Te da conceptos siempre presentes del esto y del cómo. Plum ha fallecido, pero Posner sigue sacando. En la última edición que hemos tenido, debe ser del 2015, es un librito doble. Y pueden conseguirse cualquiera, la antigua, la mediana, la moderna, consíganla, porque les va a servir. Este librito como apoyo sirve mucho. ¿Cuál va a ser su trabajo aquí en Pacífico? Empezamos, como ustedes saben, por la anamnesis. Identificar motivos y cuando estamos viendo ya la causa o cómo empezó, debemos preguntar cuál fue el modo de inicio, brusco, fue un inicio gradual, con qué empezó, con una depresión, con una cefalea, con qué. O más bien tuvo un traumatismo, una enfermedad previa, antecedentes psiquiátricos, muy importantes, y acceso a fármacos, sedantes o psicotrópicos. Después viene el examen físico, los signos vitales. Y después el examen físico general. A todos los grupos les voy a decir lo mismo que le he dicho al grupo que está ahora conmigo. Todos ustedes, doctores, tienen uñas en sus manitos. Y no creo que sean así de uñas largas, cabezones como son los marcianos, para que digan todo normal. No. Se revisa todo. Cuando estoy con un paciente en estado de coma, puedo no hacer una revisión exhaustiva y describir en la historia clínica todo, pero es mi deber ser observador. El médico básicamente observa en primer lugar, mira. Para eso Diosito les ha dado dos ojitos para poder mirar, observar todo. Y al observar todo, inmediatamente te va a dar cuenta que algo está fallando. Está moraditas, labiecitos, uñitas, orejitas, rapidito ponernos a comprobar lo que estamos viendo. Para eso es la semiología general. Todo lo hacemos completito. Les hago notar que todos tenemos articulaciones, piernitas, bracitos, se revisa todo. Y el examen segmentario lo mismo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en el examen neurológico? Esto es lo que vamos a hacer en el examen neurológico. Primero analizar el nivel de conciencia, lo que hemos visto de sopor hasta el coma. Vamos a ver también como coma de diferentes tipos, coma o sopor, muchos le llaman, por eso lo he puesto en lo que he obtenido. Porque no estamos inventando, no, todo obtenemos de internet, ¿ves? O de presentaciones antiguas que no tienen. El patrón respiratorio, lo vamos a charlar muy bien. El examen de los ojitos, fundamental. ¿Por qué es fundamental el examen de los ojos?
vayan aprendiendo, doctores, que muchas de las pruebas que hacemos, algunos temas vamos a ver, este es más o menos el organigrama, los pasos que se sigue en todo examen neurológico. Ver si está despierto, dormido o en qué estado, cómo está ventilando siempre. Ahí estamos viendo básicamente algunos problemas generales, la corteza, algo del tronco en el patrón respiratorio, algo, y después me aboco aún más al tronco, poquito inclusive a diferentes niveles, porque el examen de todos estos, de los pares craneales en su totalidad, nos va a dar un examen de todo el tronco encefálico, lo que puede estar pasando en el SARA. Los signos motores, que parten de la corteza y llegan hasta abajo, y los meningios que a veces nos sirven. Esta palabrita la vamos a volver a repetir. Coma igual ojos cerrados. Y coma propiamente dicha es la incapacidad absoluta de despertar. Ese es el concepto que hay que tener. Aquí vamos a ver un poquito yéndonos ya a los grados del coma. Fíjense cómo en todos dice ojos cerrados, porque es coma. Hemos hablado que en el sopor va a ver, tal vez en la onubilación va a abrir los ojos, los va a mirar, en la somnolencia va a despertar, serán sopores superficiales. Pero ya cuando empieza a caer ese estado de sopor, poco a poco va a estar más cerrados sus ojitos y va a responder menos hasta estar en estos estados de coma. El coma grado 1, donde va a localizar el estímulo. Solemos hacer estímulo aquí en el esternón, ¿no ve? Va a tratar de retirar el cuerpo o de empujar la mano. Siempre con los ojos cerrados. El coma grado 2 va a tener respuestas de descerebración, o sea, estirar de los brazos, totalmente hacer una extensión total de los brazos con las manitos hacia afuera y los piecitos con los pies caídos, o una posición de decorticación con sus bracitos recogidos y los pies guapos. En el coma grado 3, ya la presencia de dolor básicamente va a ser respuestas de tipo más de sistema autonómico, taquicardia, hiperhipotensión, y obviamente el grado 4 es cuando ya hay ausencia total, y ahí sí puede haber paro respiratorio. Todos ustedes han de ver esta escala, ¿no ven? La escala de Glasgow. No les voy a hablar mucho porque ya la han visto, ya la conocen. Ojalá la sepan de memoria. Y los que no la sepan de memoria, guárdensela en su celular. Porque cuando estás empezando a practicar medicina, se te va a ir. Y si estás en Caraná y en un accidente de tránsito, un camión se ha caído al río, te va a servir, pero ahí no vas a usar cómo era la escala de Glasgow, cómo era. Hay que conocerla. Es una escala que fue creada para técnicos de medicina, para los ambulancieros, para los choferes. Pero se la ha visto útil porque hay algunos indicadores que nos dicen sí, puede haber problemas. Por ejemplo, les van a mencionar en más de una materia. Cuando la escala de Glasgow está en 8 para abajo, hay que pensar seriamente en intubar al paciente, no queda otra.
Ahora eso, si tienes tubo, porque en muchos lugares no van a tener tubito. Entonces, saberlo cuidar. Vamos a ver ahora la escala de Glasgow. La conocen, ¿no ven? Apertura del ocular, que conteste hablando o que tenga una respuesta motora. Los estímulos espontáneamente, simplemente que obedezca una orden, al hablarle, al hacerle dolor. Y en este dolor puede ser que les pegue una mala palabra o que los insulte inapropiadas o que hable una cosa desarticulada o, en el caso del moto, que retire el bracito, que retire la parte dolorosa. En el segundo, cuando es al hablarle simplemente, haga tratar de retirarle la mano, de agarrar su manito, como decía en el anterior, ya sea cruzando o no la línea. Y después, ya al dolor mismo, al hacer dolor mucho más, no va a haber ninguna respuesta ocular, ojitos cerrados, coma. Sonidos incomprensibles, culturales, sonidos, no hay ni palabras. Y la porción de decorticación básica, de extensión, perdón, la descerebración y la decorticación. Y al final ninguna respuesta. Facilita, ¿no ves? Pero hay que aprenderla y hay que tenerla siempre a mano. Pero esto hay que tomar en cuenta, que hay momentos en que esta escala no nos va a servir. En niños no van a poder contestar. En un paciente lesionado de la cabeza apático no va a poder contestar. Un paciente con su cara dañada no vamos a poder ver los ojitos, no vamos a poder saber cómo está. Conste, hay que aprendan la segunda parte que dice alcohol y sedantes, drogas sedantes pueden ocasionar lo mismo. Pacientes que han sufrido una enfermedad cerebrovascular y se encuentran paralizados de medio cuerpo o que han tenido un traumatismo medular y no pueden mover las piernas. Y estos últimos dos siempre hay que acordarse. La hipotensión arterial y la hipoxemia nos pueden dar un falso estado de coma, un grado que no es real. Siempre hay que hacer. Ustedes tienen la ventaja que con la famosa pandemia, casi todas las casas han comprado oxímetros, ¿no ven? Y deben tener su oxímetro. No son tan caros. Ahora, si a alguien le interesa, les pongo esta escalita. Es mucho mejor, la escala de Ford, ¿por qué? Porque es un examen mucho más completa del tronco encefálico. Hay una respuesta ocular. La respuesta motora nos habla de corteza, es cierto. El tronco encefálico, igual que la ocular, nos está hablando de ese lugar pequeñito pero tan importante. Y el patrón respiratorio también. Esta tabla, ojalá la pudiéramos utilizar y ponerla como nuestro instrumento de trabajo. En emergencia, hacer Glasgow está bien, para hacer un seguimiento, pero ya para evaluar realmente, hacer escala. Empezamos con los problemas. El patrón respiratorio. Estos patrones son uno de los 6 o 8 elementos que vamos a ver en el problema respiratorio. Tienen que saber medicina, desde la frecuencia, todo un montón, vamos a ver prácticas de todo. ¿Ya? Este es algo que no lo ven frecuentemente y por eso lo he puesto. Estos son los patrones respiratorios que responden ya a lesiones neurológicas más avanzadas. ¿De acuerdo? Chain Stokes. Y creo que está claro el dibujo, no se necesita explicar cómo es. Esa respiración que va creciendo, baja, se pierde. Una neurógena central, la que más asusta, porque es una ventilación amplia y permanente.
los pulmones y el tórax no van a aguantar y el paciente en cualquier rato se va a hacer paro por la duración. La apnéusica, donde el paciente va a tener momentos de ventilación, bien, va a tomar alto aire, se va a quedar ahí trancado, le va a botar y va a volver, después de un rato de hacer apnea, volver a tomar. El gasping o bloqueo en salvas, para dejar de respirar, va a hacer salvita otra vez, salvita. Y la táctica de Biot, que no está bien representada, porque debería haber allá al principio 3 puntas, aquí otras 3 puntas chiquitas, es decir, es cualquier porquería. El paciente respira como le da la gana. Pero antes nos daban esos lugares de localización. Si hay esto, está ahí. Si hay esto, está ahí. Pero se ha visto que no tienen valor localización. Sí me dicen están en trompa, pero no me dicen trompa. Ahora vamos a ver los reflejos oculares. Es aquí por si acaso. Lo único que no leo, quizás no deben poder ver, es tenemos el reflejo oculocefálico, los ojos de muñeca también se le llama. Vean la vía aferente, octava, y la eferente, la 3, 4. ¿Qué nivel dice? Bulbo protuberancial. Eso repito porque no se mira bien, ¿no ves? El bulbo protuberancial no se mira bien. ¿En qué consiste? Agarro la cabecita del paciente, si es que el paciente está con los ojos cerrados, no responde a nada, está quieto, no responde a nada. Abro los ojitos y le muevo la cabecita hacia los costados, lentamente. Normalmente, cuando estás despierto y te mueven la cabeza, tiendes a seguir con la vista donde te va llevando la cabeza. Ya, es verdad que tenemos movimientos oculares, pero cuando te voltean la cabecita estando inconsciente, vas a seguir con tus ojos, ¿no? En este caso pueden haber dos variantes. Una, que el movimiento sea muy pobre, o la otra, que se mueva pero con retardo. Cuando mueves la cabecita, siguen los ojitos, pero estos los ojos, es la cabeza, muevo la cabeza y se mueve después, ¿sí? Repito, aquí, ojitos, cabeza, se ha movido después, ¿no? Es el reflejo óculo-cefálico. También van a ver que a veces el paciente no les va a mover como si estuviera con los ojitos quietitos, fijos, le mueven la cabeza y va a hacer el movimiento y va a seguir casi. Y esos son positivos para decir, caray, imagínense, es una muñeca con los ojitos pintados. Ahora, esto les muestro no para que lo hagan, sino para que conozcan, porque han visto que Ratero decía octavo par, ¿no ve? Y ahí tenemos el par. Y al ser estimulado con agua fría o con agua caliente, el agua fría va a hacer que los ojitos se acerquen y el agua caliente va a hacer que los ojitos huyan. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si me hacen renegar, les voy a hacer con agua caliente a 50 grados. Van a chillar como bestias, porque no se puede pasar de 7 grados por encima de la normalidad. Hay que tener, no cualquier termómetro, sino cuando hacemos estas pruebas hay que tener un termómetro de extrema calidad para no pasarte, si no le haces doler mucho. Con agua fría, a veces ya están lejanos acá y tienen un paciente que no responde a nada, inclusive agua helada a veces utilizamos. Agüita, hielito, una jeringa de 10 o de 20, meterle fuerte en la orejita
y los ojitos tienen que moverse hacia algún lado. Como el paciente está en coma con los ojos cerrados, alguien que sostenga los ojitos y ustedes meten el agua y se fijan en los ojos. Esto es lo mismo, ahí está como se hace. El fondo de ojo. Pero solo el 2% de las agudas de hipertensión van a presentar edema. Recién al tercer, cuarto día se presenta el edema de papila. Hay que aprenderlo, pero y lo vamos a repasar, pero hay que aprenderlo. El examen pupilar, mesencéfalo, segundo y tercer par craneal. Los conocen, ¿no ve? Iluminar y la pupila da miosis de iluminar, ideas, conocen los reflejos fotomotor, del consensual, los conocen. No voy a ofender hablando de eso. Lo que dice abajo es más un dato estadístico que a veces vale la pena tener conocimiento. El 2% de la población puede tener una asimetría pupilar de 1 milímetro. Seguimos con el examen pupilar. Hacer todos los reflejos, fotomotor, consensual, ahí tienen todo. Pero esto es lo principal. Si la lesión es de tronco, tiene que haber alteración pupilar y de los movimientos. Si es de tronco. El reflejo fotomotor que no responde, un reflejo fotomotor cero, que la pupila no se amplíe ni se achique, no va a decir, esto no es metabólico, es estructural. Y este es el signo más importante para distinguir lo metabólico de lo estructural. ¿Está claro? Perdón, ahí se me fue el dedito. ¿Está claro esto? Espero que sí. Pasamos. Reflejo corneal y conjuntival. Saben hacer con un algodoncito, hacer el reflejito en la córnea, en la conjuntiva, haciendo que el paciente en lo posible mire al otro lado, para no tocar exactamente la pupila, hacerlo ¿de acuerdo? Ahí tienen dónde es centro, puente, quinto y séptimo paso. El nauseoso bulbo, eso se lo leo porque no se ve bien el rojito de abajo, nivel dice bulbo, noveno y décimo paso. Motor. Saben que clásicamente nos enseña que la lesión en un hemisferio nos va a dar una parálisis del lado contralateral del cuerpo. ¿Sí? Aquí les voy a empezar a tirar una idea. En las prácticas la vamos a profundizar porque es algo que hay que leerlo, que hay que tenerlo presente. Van a encontrar veces en que puede haber pares de un lado y el cuerpo paralizado del otro. ¿Dónde podrá estar la lesión? Se paralizan pares. ¿Dónde están los pares? Un tronco. Tronco cefálico. ¿Se acuerdan que la vía sale, digamos, de aquí? Sale de aquí. Baja la vía de la corteza, de las células de las piramidales, sale, cápsula, llega al núcleo de la base, hace los contactos, hace contacto con el cerebelo para afinar el movimiento y empieza a bajar, ¿no ve? Pero lo voy a hacer aquí para que vean todos. Sale de aquí, baja, capsulita, núcleos, contacto hacia atrás, mejor que sea aquí, contacto, y va a seguir bajando. Entra tronco. ¿Y qué va a hacer el tronco? El entrecruzamiento, la pirámide.
¿Sí? ¿Se acuerdan o no de eso de anatomía? ¿Se acuerdan o no? Los que están más atrás, ¿se acuerdan que había esto? Entonces, ¿qué tal si la lesión ha sido aquí, donde estaba bajando antes de cruzar? Vamos a tener lesión de pares de un lado y vía larga del otro, motora o sensitiva. Eso les voy empezando a decir. En prácticas vamos a tratar de ver, en el tronco hay más de 100 síndromes de tronco. Cuando yo he sido estudiante nos han hecho aprender los 100 o más de memoria. Pregúntenle a algún médico viejito como yo, salvo que sea neurólogo o que sea neurocirujano, si se acuerda de uno. Lo que aprendes de memoria no sirve. Lo que sirve es lo que hacemos de concepto. La vía baja por un lado, por un hemisferio, tronco, y en tronco encefálico hace esto, cruza de un lado a otro. Ese es el concepto que quiero que se acuerden. Que ahí da el entrecruzamiento, no todas las fibras, pero la mayoría sí. Y ese entrecruzamiento hace lo que nos enseñan. Si hay lesión ahí arriba, va a haber, si hay lesión arriba en corteza, va a haber en mi cuerpo completito del otro lado, ¿sí? Pero si es el tronco encefálico, puede haber pares de un lado y motricidad, sensibilidad del otro. Vayan aprendiendo esos pequeños conceptos, son importantes. ¿Dónde hacemos dolor? A ver, quiero escuchar gritos. Los que están de 3 en 3, el del medio se hace solito. Pero allá, doctor, hable al doctor, vos hable al doctor, ustedes dos háganse, vos solito, agarren su lapicera, una buena lapicera, pónganla contra su uña y aprieten con maldad. Aprieten con maldad. A ver, apretame. ¿Quiere escuchar gritos? No. Sí, porque no escucho el grito. Griten, pues. ¿Duele o no? ¿Por qué les enseño esto, doctores? Porque cuando ustedes lleguen a ver un paciente, esta región external, que es lo que están mostrando aquí, ya va a ser una mancha verde. Todo esto ya es una mancha verde. Y la cosa está volviendo a apretar. Entonces hay que aprender otros lugares. Lo que dice allá, en todas las eminencias óseas, ¿qué puede hacer? También se puede hacer, no sé si el doctor Hinojosa les ha dicho cómo hacer, él hace pellizcando con su manito así, pellizca aquí el trapecio, arribita, duele como el demonio. Ya hay otros que van a decir en el cuerpo, la región mamaria, las tetillas, háganlo, pero eso, imaginen que esté la familia y el audio. En emergencia que está la familia viendo. A ver, hazle eso, no te sorprendas si te pegan. En cambio, agarrar tu lapicera disimuladamente y el dedito apretarle, no le están apretando, nada, ni están viendo lo que estás haciendo. ¿Estamos? Práctico. Cuando estamos con paciente en muerte cerebral, apretamos los deditos del pie con el martillo de percusión, para que realmente si hay algo, se mueva un poquito la musculatura. Aquí tenemos, como les decía, cuando hay lesiones, esas posiciones de decorticación y de descerebración. En el B, tiene esa manito derecha estirada y la manito rotada hacia afuera, ¿sí? Y el otro bracito flexionado. Estas son las lesiones. Aquí tenemos lo mismo. Fíjense el piecito cómo está. Caído, bien caído. ¿Me entiende? Voy a volver, tranquilo. Vamos a la siguiente. Aquí estamos viendo cuando es una lesión ahí al medio, maldita, porque ahí son unas hemorragias, son unas dos malditas.
Vamos a tener los dos lados en esa posición. Ahora, los signos meningios eran los siguientes, ¿ves? ¿Cómo van a estar los signos meningios? Vamos a repasar, pero no tienen signo, pero no tienen valor, suelen desaparecer. ¿Estamos? Pero los hacemos siempre. Me voy a quedar aquí, simplemente les voy a mostrar que estas mis listitas, les voy a mostrar porque las vamos a repetir la próxima clase. ¿No? Atrás. Voy a repetir, tranquilos, esta la voy a repetir, porque nos vamos a quedar exactamente aquí. El día viernes terminamos el tema. ¿De acuerdo? Vámonos.